Sí, Agostina. Buenas tardes. Es una situación compleja la que se está viviendo aquí en Iquique. Este es un terremoto que de cierta manera podemos calificar como un terremoto mentiroso. Es un terremoto que ha dejado, por ejemplo, a 300 familias de pescadores sin sus embarcaciones. Eso era evidente, pero no es evidente lo que está ocurriendo al interior de estas casas. Les voy a mostrar el interior, espero que que llegue bien la imagen y que les pueda mostrar el interior de esta vivienda, porque lo que está ocurriendo es muy complejo. Les voy a mostrar el interior de unas viviendas que fueron ampliadas aquí en el sector de Iquique, en el sector de Marina del Rey, y la verdad es que la situación es dramática. Esto era una ampliación, si viene alguna réplica me voy a retirar rápidamente de este lugar, pero esta era una ampliación y todo colapsó con el terremoto y las posteriores réplicas, con un terremoto 8,2 grados Richter, y luego ayer en la noche tuvimos posteriormente una réplica de 7,6 grados Richter. Cayó toda esta parte del muro, toda esta parte también cayó de la ampliación de las viviendas, perdieron los muebles, perdieron ropa, perdieron recuerdos y están con el serio peligro las casas de abajo, de que todo termine derrumbándose encima de esas casas. Por lo tanto, hay un peligro grave en esta zona. Bomberos ha llegado hasta el lugar y está planeando realizar una evacuación masiva. La gente no puede ser obligada, según nuestra legislación, a dejar sus domicilios, pero la verdad es que lo que les puedo mostrar como imágenes del destrozo que ha dejado esta situación es grave. Estamos junto a Juan Laferte, el jefe de la unidad de evaluación del Cuerpo de Bomberos. Juan, ¿cuál es la situación? ¿Qué tan crítica es respecto de estas habitaciones, de estas casas? Hola, buenas tardes. Mira, la situación es bastante compleja. Estamos hablando de daños estructurales severos en ampliaciones que también han afectado y han provocado daños estructurales en las casas madres, en las casas que primero se entregaron, digamos. Y lo que complica más la situación es el colapso de los muros de contención que están haciendo ceder hacia la línea de viviendas de la parte baja, con el consiguiente peligro para las personas que habitan las viviendas de aquel lugar. Vamos a mostrar eso mientras nos sigues contando, a ver si nuestro camarógrafo nos ayuda y podemos mostrar hacia abajo lo que está ocurriendo y cómo esas viviendas de abajo también están en peligro a raíz del desprendimiento que se puede provocar aún más profundo de tierra, de material, de paredes. Juan, ¿hay que evacuar sí o sí? Sí, en este momento efectivamente le estamos recomendando a las personas que habitan en estas viviendas que hagan abandono de ellas por el inminente riesgo de colapso en el caso de venir algún movimiento de mediana o mayor intensidad, dadas las condiciones en las que se encuentran estas viviendas, digamos. Esto se agrava también por la gran presencia de arena. Esto es prácticamente un faldeo de duna y algunas piscinas también que han sido construidas y que dificultan un poco más el manejo de la estructura. Bueno, en concreto, ¿corre en riesgo la vida de las personas que permanezcan en estas casas? En este momento sí, al menos tenemos en este momento aproximadamente 10 casas, que es donde se ve el daño más severo en su muro de contención, que están, digamos, con compromiso de colapso. Podría ser inmediato y obviamente con el riesgo inherente a las personas. Muchísimas gracias, Juan Laferte, de la unidad de evaluación del Cuerpo de Bomberos. No es la única situación en otros barrios de la zona sur de Iquique, en donde también se produce el mismo fenómeno, ampliaciones. Quiero pasar a ver si mi camarógrafo me ayuda para poder pasar. Voy a dar la vuelta por acá. Quiero explicarles que todo este lugar donde me encuentro no era originalmente la casa, es una ampliación que fue realizada por los dueños de estas viviendas. Ellos pagaron algo así como $10.000 por estas viviendas. Ven destruido toda una vida de esfuerzos para ellos. Les estoy mostrando también lo que era el patio. La mitad de este patio se cayó, la mitad de ese patio se perdió definitivamente. Es parte de lo que está ocurriendo en Iquique cuando hay parcialmente problemas en caminos, pero en general caminos menores. Las grandes rutas han sido despejadas acá en Iquique. Ya han llegado los ministros de Economía y también el subsecretario de Pesca para ayudar a los pescadores a encargarse de esa situación, pero seguimos teniendo serios problemas todavía aquí en Iquique con el suministro de agua potable y de electricidad. Eso todavía no tiene una solución y por lo tanto es un tema complejo, además de las restricciones que se están poniendo todavía a la venta de combustible. Un terremoto mentiroso porque en las fachadas de estas casas nada nos haría adivinar la realidad que se vive tras esas paredes.
y es la realidad entonces que estamos apreciando aquí en Iquique. Junto con eso hay otro sector que se llama Alto Hospicio aquí en Iquique, donde lamentablemente en medio de una tragedia como esta, especuladores están aprovechando para subir el precio de manera escandalosa de productos tan básicos como el agua o el pan. Eso, junto a aproximadamente 2.500 viviendas dañadas, es parte del catastro que nos ha entregado la autoridad, que sigue trabajando en intentar restablecer los servicios básicos en esta zona y, por supuesto, tratando de hacer un catastro de viviendas que en un comienzo sus daños no parecían tan evidentes como los estamos viendo en este minuto. Lamentablemente, Agustina, no puedo escucharte, no tengo retorno para poder escucharte, pero es bien gráfica la situación y es bien evidente lo que estamos viendo. Las palabras a veces sobran, elocuencia en las imágenes, el drama humano que están viviendo muchísimas personas que no quieren abandonar sus hogares aunque corran riesgo sus vidas. No quieren que luego en la noche, si no hay resguardo policial suficiente, sus pertenencias sean robadas y por lo tanto, ahora sí los escucho, la verdad es que no quieren, aunque se arriesguen, Agustina, Sofía, no quieren dejar sus viviendas, sí. Ahora, no sé si me estás recibiendo bien en estos momentos. Ahora te escucho, sí. Mónica, vos hacías referencia también a la desesperación por parte de la gente que no quiere abandonar sus hogares. ¿Se han registrado episodios de saqueos y de robos? Mira, conversamos, yo no sé, pero te explico, la legislación en Chile implica lo siguiente: cuando una presidenta como la nuestra firma un decreto de excepción constitucional, quiere decir que en ese momento, efectivamente, ya no es la autoridad civil, sino que la autoridad militar, en este caso un general de la aviación, quien controla mientras se pasa este periodo excepcional la ciudad. Hemos conversado con la máxima autoridad, el general de aviación Arturo Merino Núñez, y él nos comentaba que hay intentos de saqueos, pero que las fuerzas del orden oportunamente han actuado y no se han podido concretar. Pero han habido intentos, por lo tanto el temor no es del todo infundado. O sea, existe la intención, pero ha podido ser controlada, a diferencia de lo que ocurrió con el terremoto del 27 de febrero de 2010, cuando la misma presidenta se demoró bastante más en sacar a las calles a las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto también ahí se produjo momentos de saqueos. Yo estuve en la zona, estuve en Concepción también reportando esa catástrofe y fue una realidad completamente diferente, no solo por la magnitud de ese terremoto, que fue muchísimo mayor que este, sino porque también la organización fue distinta. Claro, están más preparados de alguna manera, pero a la vez es lamentable que parte también del pueblo, y hacías referencia también a un aumento en los precios de los alimentos, digo, en una situación tan crítica, que haya quienes intenten tomar provecho de esto, tanto haciendo referencia a los precios, así como también a los robos y a los saqueos. Sí, una vergüenza, porque claro, los intentos de saqueo no se han concretado y afortunadamente entonces la población no ha tenido que sufrir mayores desgracias en ese sentido. Recordar que hay 6 compatriotas que murieron en este terremoto. Sí. Recordar también que anoche hemos vivido una madrugada muy, muy dura. Nos tocó ser testigos de una réplica muy fuerte, 7,6 grados Richter, y era solo una réplica, que dejó a la población muy asustada. Y es un estado entonces de estrés permanente, agravado por cosas como las que les digo, el hecho de no contar todavía en varios sectores de Iquique, con luz, con agua, una emergencia que se ha enfrentado bastante bien, hay que decirlo, pero que es inherente a toda emergencia. Por ejemplo, aquí la mitad de la población de Iquique, te cuento, Agustina, para tener agua necesita tener luz primero, porque el bombeo del agua viene efectivamente de la mano con poder tener energía eléctrica. Por lo tanto, mientras la energía eléctrica no llegue, el agua no va a poder llegar a algunas zonas. Junto con eso, hay una especie de matriz, una gran tubería que trae agua al 20% de la población de Iquique, y que se rompió parte de esa matriz, y el Ministerio de Obras Públicas de Chile está intentando revisar palmo a palmo esa matriz para descubrir en qué zona efectivamente se produce la filtración, para poder llevar este vital elemento a toda la población de Iquique y a este otro barrio aledaño que te cuento que se llama Alto Hospicio, y que está 100% sin agua. Han llevado bidones con agua, hay camiones aljibes que están repartiendo, pero evidentemente no es suficiente. Así es que ese es un tema complejo, y sobre todo, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de esto, pero
hay una sensación en la población del norte de nuestro país de temor de que esto no haya sido lo peor. ¿Y a qué me refiero? A que hace mucho tiempo que se habla en nuestro país que no se ha provocado el gran sismo que se espera para el norte de Chile. Sí. Hay diferencias entre los científicos si este sismo de 8,2 grados Richter fue el gran sismo y por lo tanto la gente pudiera de alguna manera estar más tranquila, o si no es suficiente con la liberación de energía que se produjo y sí podríamos estar en algún tiempo más frente a un gran movimiento telúrico. Lo concreto es que más allá del objetivo, Agostina, la gente siente ese temor y vive con la angustia entonces en estos días permanentes de las réplicas, el estrés postraumático también de lo que significa un gran sismo agravado por estas réplicas y el temor de esta sombra que se cierne sobre ellos, sea objetivo o no el hecho, sea científico o no, de que en algún momento lo peor aún está por venir. Sí, los especialistas, algunos de ellos indican que todavía hay energía acumulada y que por lo tanto este no sería el gran sismo. Entiendo a lo que haces referencia y también vos hacías mención del estrés postraumático que genera esto en la sociedad. Digo, ¿cómo intentan controlar? ¿Hubo gente que debió ser atendida verdaderamente por un estado de crisis o de shock? Bueno, ayer cuando estábamos en un lugar que acá en Iquique se llama el Estadio Tierra de Campeones, como son de orgullosos no los iquiqueños de su tierra. En este estadio, que es el principal, se ha conformado en una especie, la verdad, Agostina, como de refugio espontáneo, digo, cada vez que hay una réplica y que se escuchan las sirenas. Imagínate además el aspecto, en medio de la noche sí. Te despiertas con una réplica si es que has logrado dormir y escuchas unas sirenas que son el mensaje de que hay que evacuar porque hay una alerta de tsunami. Eso fue lo que vivimos ayer. Mucha gente tuvo que correr de sus casas frente al mar, a un par de cuadras del mar, en zonas que se podrían haber inundado y por lo tanto tuvieron que evacuar desde ahí y espontáneamente, incluso antes que las sirenas sonaran, la gente ya comienza a salir organizadamente y con sus kits de emergencia hacia este y otros lugares que están en altura. Y en este lugar donde nosotros nos encontrábamos, en este estadio de la Tierra de Campeones, en ese lugar había personal de la Cruz Roja que tuvo que atender desde cosas muy simples como una torcedura de pie hasta personas que estaban no en un shock nervioso extremo, pero que sí estaban bastante alteradas y trataron de hacer un esfuerzo también de contención y de contención emocional. Claro. No nos ha tocado ver crisis de pánico en esos lugares, pero no descarto que las haya habido en otros. De hecho, una señora nos contaba, María, me acuerdo que nos decía, yo estaba al lado de mi hijo y mi hijo me tuvo que contener a mí porque yo gritaba preguntando por él y él estaba al lado mío y yo no lo veía. Claro. Es normal, es lo que le pasa a las personas que son víctimas de desastres naturales como esta. A pesar de que seamos un país sísmico, es difícil acostumbrarse a enfrentar uno de estos episodios. Sí, claramente, Mónica, no deja de impactar y nosotros que no estamos acostumbrados, cuando llegan las imágenes y cuando llegan también ese sonido de la sirena al cual vos hacías referencia en medio de la noche, realmente es una sensación de angustia, de temor a la que estimo que nadie puede acostumbrarse verdaderamente. Mónica, ¿hay un estimado de la cantidad de gente que ha sido evacuada, que ha tenido que abandonar sus hogares? Lo que pasa es que en estos momentos no estamos bajo alerta de tsunami, pero en la primera alerta de tsunami fueron cerca de 900.000 personas las evacuadas porque se dio alerta preventiva para todas las largas costas de nuestro territorio nacional. Por lo tanto, las personas que vivían allí fueron evacuadas. Hoy cada uno está en sus casas, si es que puede, si es que no tiene daños estructurales, que en la mayoría de los casos es así. Así que hoy no estamos con una evacuación para nada masiva. Eso se produce solo cuando hay réplicas de una intensidad suficiente como para que sea necesario evacuar. Lo que ocurrió efectivamente el día del terremoto fue una evacuación masiva, tan masiva que se constituyó una evacuación de 900.000 personas, porque se estimó que preventivamente... Bien, hemos perdido allí parte del retorno. Le agradecemos a Mónica. En algunos minutos más vamos a restablecer la comunicación. Muy precisa la información y el recorrido también por ese domicilio que da cuenta de los daños que se han originado. Y también ella relataba en primera persona lo que implica sentir esas sirenas, tener que abandonar sus hogares, y hablaba de aquellos que se resisten a dejar sus domicilios por miedo a que se generen robos, por miedo a perder también sus pertenencias. Vamos a hacer ahora los títulos de las 16:30.